Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Qué bendición compartir con cada uno de ustedes. Daniel capítulo 3 versículo 19 nos dice: Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Él, y si no, de los hebreos, incendia al rey más que su propio horno. El texto describe dos reacciones: el ánimo y el rostro. Se llenó de ira. Su cólera no conoció límites, pues verse desafiado en la cumbre misma de su poder y de su gloria por los representantes de una raza despreciada y cautiva era una afrenta que su espíritu orgulloso no podía soportar. Cuando el rey vio que su voluntad no era recibida como la voluntad de Dios, se llenó de furor. Y luego el rostro, se demudó el aspecto de su rostro. Aquel semblante, momentos antes majestuoso, se transformó. Los atributos satánicos hicieron aparecer su rostro como el rostro de un demonio. Es un detalle que la Escritura registra con intención, porque cuando un alma se coloca del lado del enemigo, un cambio pasa por ella. Lo que gobierna el corazón acaba asomándose en la cara. La orden que sigue lleva la ira a su extremo: que el horno se calentase 7 veces más. La expresión aramea que traducimos 7 veces más significa literalmente 7, con el sentido de 7 veces. No es un número exacto de grados, sino una manera de decir al máximo hasta lo indecible. El rey no busca ya castigar, sino aniquilar. Y aquí aparece la insensatez de la furia. Cuanto más calentaba el horno, más imposible volvía cualquier explicación natural de lo que iba a suceder. El fuego multiplicado no destruiría a los hebreos, solo haría más resplandeciente el milagro. El horno era, con toda probabilidad, uno de los grandes hornos de ladrillo de Mesopotamia, alimentados desde tiempos antiguos con abundante paja y aceite crudo. Ese aceite, obtenido de las muchas fuentes naturales de la región, producía un calor extraordinario, y con él modernos hornos de ladrillo alcanzaban temperaturas altísimas. Al mandar multiplicar el fuego, el rey disponía de todo lo necesario para convertir aquella estructura en un verdadero infierno. Tan furiosas fueron las llamas que los mismos hombres que arrojaron dentro a los hebreos murieron abrasados. El instrumento de muerte se volvió contra sus operarios antes de tocar a sus víctimas. Ese rostro demudado es una advertencia que atraviesa los siglos. Es cosa temible que un alma se ponga del lado del enemigo en la gran controversia, porque en cuanto lo hace, un cambio pasa por ella, como pasó sobre el rey de Babilonia. La historia pasada se va a repetir. Habrá hombres que rechacen la obra del Espíritu Santo y abran la puerta de la mente a los atributos satánicos que los separan de Dios, y se volverán contra los mismos mensajeros por medio de los cuales Dios envía sus avisos. Como Nabucodonosor volvió su furor contra los 3 fieles, así el poder que persigue al pueblo de Dios en la crisis final llevará su amenaza hasta el extremo, calentando su horno 7 veces. La fuerza es el último recurso del que ha perdido la razón, y cuanto más se ensañe, más claramente Dios manifestará su liberación. Aquí se revela la impotencia de la ira frente a la fe. El rey podía multiplicar el fuego, pero no podía tocar la lealtad de 3 corazones entregados a Dios. Su furor solo alcanzaba a los cuerpos, jamás a la conciencia, y esa misma furia, sin saberlo, servía al plan del cielo.
Al elevar el horno a un calor mortal, el rey eliminaba de antemano toda explicación humana, de modo que la liberación que vendría solo podría atribuirse a Dios. Así obra la soberanía divina. Toma la rabia de los soberbios y la convierte en el escenario de su gloria. El furor del hombre, lejos de frustrar el propósito de Dios, lo sirve. Cuanto más se ensaña la maldad, más resplandece. Por contraste, el poder salva. Y hay una lección solemne sobre lo que la rebelión hace al rostro humano. La imagen de Dios en el hombre se oscurece cuando el hombre se entrega al espíritu del adversario. El pecado, sostenido y acariciado, termina por rehacer las facciones a semejanza de aquello que se adora. El rostro es, muchas veces, el espejo del altar interior. Guarda tu corazón, porque lo que reine en él terminará por escribirse en tu rostro y en tus actos. La ira que no se rinde a Dios deforma. El resentimiento acariciado endurece las facciones del alma antes que las del semblante. Cuando sientas que la furia sube porque alguien no se doblega a tu voluntad, recuerda al rey de Babilonia y detente. Esa es la puerta por la que entran los atributos que separan de Dios. No te coloques ni por un instante del lado del enemigo en la gran controversia. Cuando seas tú el blanco de una ira multiplicada, cuando el mundo calienta su horno 7 veces contra tu fidelidad, no midas el peligro por el tamaño de las llamas. Mientras más se ensaña la oposición, más cerca está la manifestación del poder de Dios. La furia desatada contra el fiel no es señal de que Dios lo ha abandonado, sino el preludio de que está a punto de glorificarse. No temas del horno recalentado, teme solo colocarte del lado equivocado del fuego. 7 veces más caliente, así quiso el rey asegurar la muerte de los 3 hombres, y solo aseguró la gloria de Dios. Toda su furia no logró sino preparar el milagro. El fuego que debía consumir a los fieles se convirtió en el trono donde el Hijo de Dios se dejó ver caminando entre las llamas. Nunca el odio ha ardido tan alto sin que el cielo respondiera más alto todavía. También contra Cristo se demudaron los rostros y se multiplicó la saña. Y aquella furia que lo clavó en la cruz se volvió, en las manos de Dios, la salvación del mundo. No hay horno que el enemigo pueda calentar tanto que apague el amor de Dios por los suyos. Entrega tu causa a Él y descubrirás que la ira de los hombres tiene un límite, pero la fidelidad de tu Señor no lo tiene. Donde ellos multiplican el fuego, Él multiplica su presencia. Señor Dios, cuya presencia arde más que cualquier horno que el enemigo pueda encender, guárdanos de la ira que deforma el alma y de todo resentimiento que abra la puerta a los atributos que separan de ti. No permitas que nos coloquemos jamás del lado del adversario, cuando otros no se doblen a nuestra voluntad, y cuando seamos nosotros el blanco de una furia multiplicada por serte fieles, líbranos del temor. Enséñanos que mientras más alto arda la oposición, más cerca está tu liberación. Toma, como en Babilonia, la rabia de los soberbios y conviértela en escenario de tu gloria. Y si nos toca entrar en el horno, camina con nosotros como caminaste con tus 3 siervos, para que el fuego que debía destruirnos se vuelva el lugar donde el mundo vea tu poder. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.